Muy contento, contento nada más. Muy contento. Pues mire, pues ya estamos aquí en este momento que es muy importante, muy especial, que es el tiempo de la palabra. Y como hemos estado viendo en cada uno de los momentos de este campamento, pues hemos estado revisando los principios, la importancia de los principios. Pues en esta mañana yo quisiera compartirle con usted el título que tiene: El propósito depende del principio de la iglesia. El propósito depende del principio de la iglesia. ¿Qué pasa con estos principios cuando ya están? ¿Qué sucede cuando estos principios ya están en la vida del creyente, en la vida de la iglesia? Y ayer lo veíamos, que el principio espiritual de la iglesia, ¿cuál es? El Espíritu Santo en la iglesia. Entonces, ese principio es muy importante, pero ¿qué va a pasar después? ¿Qué va a suceder después? Pues hay propósitos que se tienen que cumplir de acuerdo a este principio. Y quiero decirle que cuando los principios son correctos, producen un propósito sólido, firme y duradero. Un propósito firme, sólido y duradero. Yo creo que usted se ha dado cuenta o en algún momento ha conocido o se ha enterado de que hay propósitos que en la vida se tienen, hay propósitos, hay objetivos que se quieren tener, pero sin embargo déjenme decirles que a veces no se cumplen o no se logran. ¿Por qué? Porque no hay principios y fundamentos sólidos y firmes. Y yo creo que se ha decepcionado o ha visto cómo la gente se llega a decepcionar de esto. Y tristemente abandonan los proyectos, abandonan las misiones, abandonan y dejan. Y llega a venir una frustración, llega a haber una molestia, llega a haber un desahuce del alma, del ser. Entonces, déjeme decirle que el propósito depende del principio. Y si no, pues se va a ver el reflejo de la consecuencia. Yo quiero rápidamente definirle dos conceptos muy importantes. Uno tiene que ver con el principio y otro tiene que ver con el propósito, porque quiero irlo llevando y no quiero robarle mucho para que disfrute también de este tiempo. Y quisiera definir primeramente qué es el principio. Yo creo que ya lo hemos venido diciendo, ya lo hemos venido platicando y quiero leerle esto. El principio es un hecho interno, está dentro de nosotros el principio. Esto no puede estar fuera de nosotros, esto se queda dentro, está dentro de nosotros. Y dice, se refiere a una base, una norma, una verdad, un fundamento que guía nuestros pensamientos y guía el actuar de las personas. Entonces, si usted actúa, si usted piensa, si usted hace, es porque hay un principio dentro de usted. Hay un principio que lo norma, hay una verdad que lo rige, hay una verdad que le ayuda a desarrollar su vida. Y esto de alguna manera, hablando acerca del principio espiritual de la iglesia, y esto lo vimos el día de ayer en Hechos 2, el Espíritu Santo se derrama en la iglesia y es como nace la iglesia y es como este principio define a la iglesia y le da el orden, le da la naturaleza, le da el principio, le establece el propósito. Y viene posteriormente, ¿qué es un propósito? Y dice aquí lo que yo le encontré y lo que yo le quiero compartir, que el propósito es la intención, la meta, la razón para lo cual se hace algo. Es lo que da sentido, acción, decisión, proyecto. Entonces, si nos damos cuenta, el propósito tiene esa cualidad, esa intencionalidad de hacer mover estos principios, que estos principios se hagan vivos, se hagan reales, se hagan verdaderos. Y el propósito da este encauce, este sentido, le da la razón de existir y vamos a verlo a la iglesia de Cristo. Entonces, nos damos cuenta que los propósitos son importantes. Alza la mano aquí, ¿quién no tiene propósitos en la vida? Creo que todos tenemos propósitos, buscamos tener propósitos. Entonces, los propósitos son fundamentales, pero deben de tener un origen correcto, deben de ser desarrollados de manera correcta. Y fíjese, yo buscando algunos ejemplos un poquito prácticos, encontré que, hablando tal vez de los más jóvenes, el estudiar para un examen es un propósito, el aprobar ese examen es un propósito. Pero ¿qué va a ayudar a que este propósito se cumpla? Un principio. ¿Y este principio qué es? La responsabilidad, el esfuerzo, la dedicación que se tenga precisamente para lograr este objetivo. Y es así como este propósito se llega a cumplir. Podríamos decir es un propósito sencillo, es un propósito que creo que lo podemos ir visualizando de esa manera. Pero fíjense que el propósito también nos indica hacia dónde vamos.
los principios nos ayudan a cómo llegar. Y quiero darle un ejemplo, un mal ejemplo, voy a darle un mal ejemplo acerca de estos propósitos. Un contraste de propósitos sin principios. Quiero llevarlo a la palabra de Dios y quiero que me acompañe allá adelantito en Hechos, capítulo 5. Fíjese que en este momento la iglesia pues está obrando, está desarrollando, se está creciendo, dice la palabra de Dios, que está aumentando y que se está desarrollando de una manera increíble, en el sentido de que la gente que va creyendo acerca de lo que la iglesia está realizando y se está llevando a cabo, la iglesia está aumentando y está aumentando, pero esto no quiere decir que tengan éxito y que vayan dando fuera, vayan teniendo buenos resultados con la gente de afuera, porque hay personas alrededor que no les agrada mucho esto que está sucediendo con la iglesia. Y fíjese que en Hechos 5, quiero llevarlo a Hechos 5:34, hay un ejemplo que me llamó mucho la atención sobre cuando los propósitos no tienen principios sólidos, cuando los propósitos no tienen una base. ¿Y qué sucede cuando estos propósitos no tienen esa base, esa proyección, esa dirección que les pueden dar? Suceden esto que le voy a contar en la palabra. Fíjese que antes de llegar a Hechos 5:34, la iglesia estaba creciendo, se estaba desarrollando, estaba obrando a partir del Espíritu Santo, todo esto conforme a los propósitos que Dios tenía para la iglesia. Pero alrededor había un grupo de personas que estaba en contra de esto. Y aquí se habla acerca de una secta que se llama la secta de los saduceos. Y no solo esto, sino también el sumo sacerdote estaba en contra de la iglesia. Y en este sentido, la iglesia, además de que estaba desarrollándose en estos propósitos, en estos objetivos, el sumo sacerdote y los saduceos estaban, dice, llenos de celos, estaban enojados, estaban molestos porque la iglesia estaba creciendo, estaba desarrollándose. Pero además de esto, fíjese que convinieron entre ellos y cancelaron a los discípulos en esta situación. Los amigos de Jesús fueron encarcelados. Pero aún así, dentro de la cárcel, el Señor los cuidaba y los protegía. Déjenme decirles que después de que los encarcelaron, dice la palabra de Dios que el ángel del Señor los sacó. ¿Y qué creen que empezaron a hacer los discípulos? Se escondieron, dijeron, no, ya no hay que salir porque igual y otra vez nos vuelvan a encarcelar. No, déjenme decirles que ellos continuaron cumpliendo este propósito, continuaron siguiendo adelante, hasta el punto que se volvieron a enojar estas personas y volvieron a confrontar a los discípulos, y tanto fue su enojo que de alguna manera volvieron a traerlos porque se dieron cuenta que pensaron que se habían escapado, pero no, fue el Señor el que los ayudó a salir de la cárcel, y volvieron a traer otra vez a los discípulos enfrente de estos hombres para nuevamente amenazarlos, asustarlos y decirles: no hablen más acerca de la palabra de Dios, porque eso era lo que estaban haciendo los discípulos del Señor, los apóstoles del Señor. Y ahora sí quiero llevarlo aquí, a Hechos 34:39. En esta segunda confrontación que tienen los discípulos con estos hombres, empieza a haber una situación aquí que llama mucho la atención. Y fíjese lo que dice en el versículo 34. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, aquí imagínense a los discípulos y enfrente el concilio, todos viendo a los discípulos como que para queriéndolos juzgar, para amenazarlos, amedrentarlos. Y dice: entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó a que sacasen fuera, en este caso a los discípulos, por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que veáis hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos, dice aquí, a nada. Después de se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo, pero pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres,
se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podéis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra el Dios vivo. Entonces, viendo estos ejemplos que da Gamaliel, que era el hombre que estaba aquí en este momento hablando, había un propósito de estas dos personas que menciona. De hecho, investigando un poco con estos hombres, pues ellos estaban en contra del gobierno romano y estaban en ese tiempo luchando y estaban levantándose. Y mucha gente les seguía y mucha gente buscaba lo que estos hombres buscaban: poder, influencia, libertad probablemente. Pero sin embargo dice aquí la palabra de Dios que al ya no estar ellos, dice, se terminó. O sea que acabó, ya no hubo más, ya no siguieron adelante. Entonces, estos seguidores, estos hombres, tenían propósitos, pero eran propósitos humanos, propósitos que finalmente se iban a terminar. Y cuando terminó su vida de ellos, acabaron y no volvieron a seguir adelante. Entonces, Gamaliel sabiamente les dice, dejemos esa situación, no hagamos contraste. Tal vez estamos luchando no con unos hombres, estamos luchando con Dios directamente, porque este objetivo, este propósito va más allá de nuestras fuerzas. Y si es humano, pues está él en la misma naturaleza de ese objetivo, dice, se va a terminar, se va a acabar. ¿Por qué? Porque no hay fundamentos, no hay principios. Probablemente haya unos principios muy endebles. Pensemos, ¿qué motivó a estos hombres a hacer estos levantamientos que se tenían? ¿Celos? ¿Poder? ¿Molestia? ¿Ambición? Principios que finalmente se quedan en esta humanidad y que terminaron en fracaso, terminaron siendo acabados. Sus propósitos, sus objetivos eran temporales, eran humanos, y que al morir estos hombres, esos objetivos acabaron, ya no fueron más. Y déjenme decirles que yo les decía hace un momento que los propósitos son muy importantes en la vida, son muy importantes porque dan un sentido, dan una razón, dan una guía, dan un proyecto. Y en este sentido hay propósitos correctos, pero también hay propósitos incorrectos. Pero yo quisiera llevarlo, ahora sí, dejando un poco este acontecimiento de estos propósitos que finalmente fueron de estos hombres con un objetivo temporal humano, yo quisiera llevarlos a los principios correctos que producen propósitos correctos, sólidos, firmes, que son basados en la palabra de Dios. Quiero leerle 3 citas. La primera, que está en Mateo 28, 18 al 20, si usted me acompaña. Y creo que ahí en su Biblia tiene un título que dice La Gran Comisión. Y quisiera leerle esta cita. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, si nos damos cuenta aquí, el Señor Jesús, antes de ir a la presencia del Padre, Él da una misión, da un objetivo, que vayan los discípulos a todas las naciones y que vayan bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero no solo eso, sino también enseñándoles que guarden todas las cosas que ellos aprendieron del Señor Jesús. Y viene dos momentos o 2 hechos importantes, acontecimientos importantes, que viene en Hechos 1:8, que dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra. Y por último, en Hechos 2:4 dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Por qué le estoy dando estos referentes? Porque de acuerdo al principio espiritual que la iglesia recibió en su momento, hubo un propósito que el Señor Jesús les mandó, en este caso a los discípulos, y posteriormente este propósito fue dado a la iglesia, que era precisamente ir y compartir, ir y hacer discípulos a todas las naciones,
Pero esto no se podía hacer solamente en las fuerzas de los discípulos o en el entendimiento, en la comprensión de ellos, sino tenía que haber un principio espiritual que era el que iban a recibir más adelante en la fiesta de Pentecostés, al recibir el poder del Espíritu Santo. Entonces, a partir de estos acontecimientos, la iglesia de Dios tenía una misión, tenía un objetivo, un propósito espiritual para dar a conocer lo que nosotros sabemos que son las buenas nuevas de Jesús. Y quisiera llevarlo para comprender este punto tan importante de los propósitos, ahí un poquito antes, a Hechos 3, que esa es la base que quiero compartirle. Y yo le decía hace un momento que los propósitos fungen como la acción de estos principios y que estos principios deben ser espirituales si este propósito continúa. Y déjeme decirle que este propósito que en su momento se determinó, hasta hoy sigue ese propósito funcionando, sigue ese propósito activo, sigue ese propósito hasta nuestros días. ¿Y qué creen? Usted es partícipe de ese propósito también. Entonces, dice aquí en Hechos 3, versículo 11 al 16. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Y viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerles en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. La fe que es por él dada, que éste está completamente en sanidad, en presencia de todos nosotros. Fíjese que la iglesia no nació solamente para reunirse en su primer momento, no nació para estar bien, para estar todos juntos, sino que nació para continuar la obra del Señor Jesús. La sanidad de este hombre fue la manifestación de ese propósito, de ese objetivo, de esa misión. Déjeme decirle que al inicio del capítulo, Pedro y Juan, que son los que narra aquí la palabra de Dios, iban al templo, iban a la hora de la oración, y ellos iban a hacer pues lo que hacían en el templo, orar, alabar a Dios. Pero se encuentran a un hombre que dice aquí la palabra que es cojo de nacimiento. Y ese hombre pues le pedían una limosna y todos los días cuenta que ahí estaba ese hombre pidiendo dinero para su sustento. Y en un momento Pedro y Juan lo encuentran y les pide dinero. Pero aquí lo más sorprendente es lo que hace Pedro y Juan cuando le dice: no tenemos oro ni plata. Dice: pero esto te damos. Y en el nombre del Señor Jesús, este hombre es sanado. Lo que yo le estoy narrando ya es lo que viene después. Cuando este hombre es sanado, dice la palabra de Dios que él entra al templo y empieza a alabar a Dios, y empieza a exaltar a Dios, y empieza a honrar a Dios. Y toda la gente se maravilla, toda la gente se maravilla de esta situación, de este hecho. Y de alguna manera esta situación empieza a generar mucha controversia. Pero Pedro, déjeme decirle que los principios que él tiene, el principio que él tiene, el objetivo que hay en él, pues no lo deja salirse de esa situación. Dice aquí que la gente se maravilló al ver este hecho, porque todo el mundo había visto a este hombre y se había dado cuenta de quién era. Sin embargo, Pedro rechaza este reconocimiento, porque él hace esta pregunta en el versículo 12, cuando les dice: varones israelitas, ¿por qué os maravillas de esto? ¿O por qué ponéis ojos en nosotros como si nosotros hubiéramos tenido el poder o la piedad
para hacer andar a este hombre. Entonces, si nos damos cuenta, las dimensiones de los propósitos de Dios corrigen el sentido y el propósito de la iglesia, el sentido del propósito del creyente, y le da el entendimiento correcto para saber en dónde está enmarcado el verdadero objetivo de esto. Porque de alguna manera Pedro rechaza totalmente este reconocimiento, rechaza totalmente esto que el pueblo estaba haciendo con él. Tal vez en ese momento se maravillaron tanto que probablemente querían hacer algo con él por haber hecho este milagro. Pero Pedro dice no, o sea, no soy yo, no fui yo. Fue el propósito que hay en nosotros, es el principio que está en nosotros. Y yo le decía hace un momento, la iglesia continúa la misión que Cristo había hecho. Estos principios firmes que enmarcaban en quién es Pedro, el propósito por el cual fue inspirado esto, es el mismo autor que hizo nacer a la iglesia. El propósito tristemente se pierde cuando buscamos el reconocimiento o la fama o la observación del mundo. Y aquí Pedro reconoce y recalca realmente quién fue el que lo logró, quién fue el que lo hizo. Pero además de esto, además de que en Pedro había un propósito, y déjeme decirle que algo bien curioso y bien interesante es que esta persona que no podía caminar desde el principio era judío, era del pueblo judío. Y de alguna manera, al ser una persona con estas limitaciones físicas, y usted sabe que mucho del pueblo judío rechazaban a un grupo de personas, ya sean a enfermos, ya sean a viudas, y entre esos grupos, voy a decirlo así, marginados estaba esta persona. Era cojo de nacimiento, dice la palabra de Dios, y que de alguna manera hasta cierto punto era mal visto por la gente, por la sociedad. Y aquí, precisamente, al haber sido sanado, al tener este milagro en su vida, fíjese que la obra de Dios vino a su vida, y él alabó, reconoció a Dios, sabiendo que esa sanidad que él había tenido era de parte de Jesús, era de parte del Señor Jesús. Y más adelante, Pedro declara algo muy importante sobre el propósito de la iglesia. Versículo 13 al 15 dice así: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negaste delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. En este momento Pedro comparte las buenas nuevas, comparte la vida, la obra del Señor Jesucristo al pueblo de Israel. Tal vez uno pensaría que no son las mejores formas, no son las mejores maneras, pero el propósito fue cumplido y es respaldado por estos principios. Pedro declara quién le da esta vitalidad, esta sustancia a este propósito. De alguna manera aquí habla Pedro acerca de quién es el Señor Jesús, cuál es la obra del Señor Jesús a todo el pueblo que estaba en ese momento, y empezó a compartir, empezó a hablar, empezó a decir. Yo le leía en Mateo 28 lo que el Señor Jesús le decía a los discípulos, y aquí podemos ver cómo se va cumpliendo este objetivo al hablarles acerca de lo que el Señor Jesús había hecho. En un principio Pedro no tenía esa pericia tal vez, o esa forma o esa manera de poderse expresar, pero sin embargo vemos aquí a un Pedro diferente, a un Pedro que viene siendo desarrollado, viene siendo levantado, capacitado por estos principios que él tiene en su vida, y que finalmente puede hacer esto delante de Dios. Esto es un reconocimiento acerca de la obra del Señor Jesús. Entonces, si nos damos cuenta, Pedro declara verdaderamente el fundamento que le da el propósito a la iglesia. Y por último, en el versículo 16, dice aquí que se cumple este propósito, y dice, y se lo quiero leer, dice: y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Entonces, si este hombre fue sanado, este hombre fue levantado, este hombre de alguna manera recibió
y pudo comprobar la experiencia de vivir con este milagro que fue en la experiencia de Cristo. La iglesia cumplió sus propósitos testificando al mundo lo que había hecho el Señor Jesús. Pedro tenía este fundamento, este propósito, pero que al final como iglesia también se fueron cumpliendo estos propósitos. Y de alguna manera déjeme decirle que lo que sigue después de esto es que Dios coloca los propósitos eternos, los propósitos correctos en la vida de la iglesia. Entonces, cuando estos propósitos se tienen, no se pueden quedar solamente en un lugar, en un momento, en una situación, sino que se van expandiendo, se van buscando que estos propósitos se vayan realizando. Pero no depende de nuestras fuerzas, no depende de lo que nosotros creamos o supongamos, sino realmente depende de un fundamento, que es este fundamento espiritual. Dice, quiero ir finalizando, y dice: una iglesia que nace con el fundamento, el principio correcto, vive para Cristo, anuncia a Cristo y jamás perderá su propósito. Los principios sostienen al propósito, así como el fundamento sostiene el edificio. Donde Cristo es el principio, la iglesia encuentra su propósito. Y yo quisiera terminar con Hechos 2, si me acompaña, ahí un poquito atrasito. Este propósito hasta el día de hoy continúa, este propósito sigue, y dice en Hechos 2, 41 al 42, dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y quiero saltarme al 43 y al 47, y dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en comunión todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y si nos damos cuenta, la iglesia nace con un propósito, con un fundamento importante que viene aquí a demostrarnos que la obra de Dios continúa. Yo le decía, el propósito, hoy somos parte de ese propósito, hasta el día de hoy continúa ese propósito y podemos participar de ese propósito. Pero hay un fundamento, y como hace un momento lo decían, ese fundamento está. ¿Qué nos queda? Estar en ese fundamento, desarrollar ese fundamento, estar viviendo en base a ese fundamento que va a dar esos propósitos, esa dimensión, ese entendimiento, y que finalmente nos va a ayudar a cumplir esos propósitos. Yo quiero que me acompañe y se ponga de pie. Quiero darle paso al grupo de alabanza. Y quiero terminar con algo importante con usted, si usted me lo permite. Yo quiero que oremos unos por otros, y le voy a pedir que busque a alguien con quien orar. Y en lo que estamos entonando este canto, vamos a tener este tiempo para orar, y cerraríamos con este momento. Y usted ore por este propósito que hay en cada uno de nosotros como iglesia, y que se vaya cumpliendo. Entonces, yo le pediría que busque a alguien, si quiere levantarse, irse atrás, adelante, busque a alguien. Y en lo que estamos entonando este canto, usted ore por esa persona de este propósito, por favor. Queremos darte gracias porque tú eres bueno, Señor, con nosotros, y si hoy estamos aquí es gracias a ti. Permítenos el poder volver a nuestros hogares
con esto que hemos recibido cada uno de nosotros, sabiendo que el que la obra le pertenece a ti. Tú eres el autor, el consumador de todos estos principios y estos fundamentos. Y si estamos hoy aquí es gracias a ti. Ayúdanos a continuar, a seguir, que este fundamento nos siga dando la fortaleza, tener conciencia de él, como congregación, como iglesia, cumplir esos propósitos y esos objetivos, y que los que estamos aquí podamos visualizarlo de esa manera, con ese fundamento correcto en cada uno de nosotros, y que sea Él la que nos lleve, nos guíe y nos haga entender y comprender la obra tan grande que estás haciendo en este tiempo. Gracias por cada familia, gracias por la buena semilla, gracias por la palabra, por la obra de tu Espíritu Santo que está haciendo en este lugar, y que en todo ello se cumplan esos propósitos espirituales. Gracias, gracias Señor por todo ello, y reconocemos que toda la gloria, toda la honra y todo el honor es para ti. Gracias Señor.